algo ha ocurrido para que a lo que nosotros le llamamos moda Justo. no existiese todavía ni en Roma, Así ni es. en Ni en Chipre, ni en ni donde en fuese. Grecia, ni en El caso Mesopotamia. es que el otro día leíamos en la revista Fearless un artículo de Agatha Ruiz de la Prada y Rafael Ansón. Se les entrevistaba y era un artículo sobre moda y gastronomía. Y Agatha hacía un comentario muy acertado, y es que dos cosas esenciales para el ser humano, como son la comida y el traje o el vestido, la historia ha evolucionado tan sofisticadamente que la comida por un lado se ha convertido en la gastronomía y el vestido o el traje por el otro se ha convertido en la moda. Es decir, ya no es importante la materia en sí, sino las ideas que hay detrás de ello. Claro, porque inicialmente, tanto cuando nos sentamos a la mesa a comer o como cuando nos vestimos, las primeras necesidades que el ser humano resolvía eran necesidades primarias. Los primeros abrigos eran para quitar el frío, los primeros chuletones eran para quitar el hambre. Justo. Pero una vez que la civilización ha conseguido librarse de esos imponderables del destino, es decir, tener dónde elegir lo que quiere comer, si más hecho o menos hecho, si la carne de un animal o de otro animal, surge el placer, surge el conocimiento, surge el gusto, surge el refinamiento. Es que en Roma y en Grecia consideramos que no hay modas, sino traje o vestido, porque se da otra razón, y es que la moda, para considerarse moda, tendría que ser cambios mucho más repentinos o la moda cíclica como la entendemos hoy en día, que al final empezó siendo colecciones de 2 anuales y se ha convertido ahora mismo en colecciones de 2 a 4 de prêt-à-porter, 2 de alta costura y 2 crucero. Pero realmente la moda cíclica estaba pensada para ser cada 6 meses, ¿no? Sí. Básicamente, el concepto de moda implica una cierta rotación. Así es. Para que exista moda tiene que proponerse algo que teóricamente viene nuevo, se hace viejo y pasa. Así es. Se pone de moda y se quita de moda. Cambios repentinos y reconocibles por cualquier observador. Pero no basta con que ese ciclo se dé, sino que ese ciclo tiene que darse a una determinada velocidad. Así es. Por eso, probablemente es una de las líneas divisorias más claras, es que no vale cuando la moda separa hijos y padres. Es decir, cuando una misma moda dura 25 años, porque es generacional. Entonces, los padres llevan, digamos, los abrigos y por reacción a esos padres, los hijos, la generación de hijos de esos padres que se han criado con abrigo, justo lo que quieren es todo menos un abrigo como el del padre. Todo lo que se pone de moda, la gabardina, por poner un ejemplo. Entonces, esta es la primera condición que deberíamos de fijar, que diferencia lo que es moda en sentido lato de la palabra, en sentido muy abierto, de lo que es moda en sentido muy estricto. La moda en sentido estricto exige que ese ciclo sea anual. Vamos aproximadamente al año 1400 y nos vamos a Borgoña específicamente. Y por las condiciones, digamos, geopolíticas de ese pequeño corazón en el centro de Europa, tuvo un extraordinario desarrollo político y comercial, fue un foco enorme de comercio, fue un lugar estratégico para ver cómo se resolvió la lucha entre el poder medieval y el poder moderno, cómo los títulos ligados más o menos al ejército o a la guerra fueron pasando de manos hacia comerciantes muy ilustrados. Y es que todo esto que cuentas, nuestros seguidores se preguntarán por qué hemos dado un salto tan brusco, de cientos de años, entre la moda de Roma o de Egipto, de tal, miles de años incluso, aquí a 1400. Y es que aquí nos encontramos con la segunda pata de la mesa, que es el juego social, que es todo esto que tú estás contando, que es de repente Borgoña un foco de todo tipo de... Sí, porque la moda en Roma o en Grecia vestía a las personas de una determinada manera. Y esa determinada manera las hacía reconocibles en varias de las tipologías básicas de la sociedad. Todo eso lo transmitía la ropa, pero lo transmitía casi como si fuesen manadas del ejército, con muy poca mutación, con muy poca variación. Y de esto hablaremos también, porque ahora, para hablar de esto, vamos a recomendar a un pensador que es Gilles Lipovetsky, y es que no solo la era del vacío, sino también
también en El imperio de lo efímero. Insisten que ahí puede darse el nacimiento de la moda porque ahí se da una enorme rivalidad de clases sociales. Ahí hay una corte. Y al haber una corte se supone que hay una rivalidad en el juego social. Todas las noches nos vamos a ver... También habla de la moda cíclica y vamos a citarle literalmente. El que la moda sea cíclica ya va incluido en la ecuación. Pero yo quiero saltar una frase y es... solo hay sistema de la moda cuando el gusto por las novedades llega a ser un principio constante y regular. El hecho de que se concentre mucha riqueza en una ciudad hace no solamente que se concentre mucha información, porque esos comerciantes van a Oriente, traen seda, traen novedades, traen cosas nunca vistas en el Ducado de Borgoña, y hay un segundo elemento que es el de la rivalidad. Quien ve una seda carísima quiere hacerse un vestido con ella. E incluso quien es de alguna manera ajeno totalmente a esa pasión, una vez que ve que alguien con el que rivaliza socialmente lleva ese vestido, le entra ya no el gusto, sino la obligación moral de tener otro igual que él. Las sociedades que han estado durante mucho tiempo cerradas al exterior, como por ejemplo la japonesa, se dan casos en los que las prendas permanecen inalteradas o prácticamente inalteradas durante siglos, en este caso el kimono. Y, por ejemplo, en Egipto ocurría lo mismo, ¿no? Nos vamos otra vez mucho más atrás. Las prendas permanecen prácticamente, o las modas, prácticamente inalteradas durante 2000 o 3000 siglos. Las modas no cambian mínimamente. Y aquí vamos a traer, por ejemplo, la aparición del verdugado en España, que es una prenda que os vamos a poner fotografías para que se entienda, porque el verdugado no tenéis por qué saber lo que es. Es una prenda que aparece en España más o menos en 1470 y que no desaparece hasta el siglo XVII. Luego también hay otra prenda que es el jubón, que cubre el torso, que se lleva durante 60 años. Y hay otra que es el ringgrave, que os pondremos también una foto, que es un traje muy voluptuoso y que durará cuarto de siglo. Entonces, también tener en cuenta que la moda tiene que ser cíclica y por eso no nos vamos a quedar solo en el Ducado de Borgoña, porque al fin y al cabo eran modas que duraban también largos periodos de tiempo. Y hablamos por eso de Lipovetsky, porque él menciona que es desde mediados del siglo XIV, creo, hasta mediados del siglo XIX, cuando no hablamos de moda, pero sí de la etapa inicial o iniciática de la moda. Y es el momento de introducir una mínima reflexión, que es la de que a mayor riqueza, mayor moda. Es decir, la moda se da con mucha más profusión en aquellos lugares donde abunda la riqueza. En sociedades muy pobres, no puede darse la moda. ¿Por qué? Porque no hay dinero para ocuparse de ella, pero es que tampoco hay tiempo libre, puesto que el ser muy pobre significa que están sometidos a estar trabajando las 24 horas del día. De hecho, en este mismo capítulo del libro también nos dice que este es el momento, el estadio artesanal y aristocrático de la moda. Entonces esto ya no nos vale porque, como hemos dicho hace mucho tiempo en el podcast, lo que estamos buscando es la moda tal y como la entendemos hoy en día. Y tal y como la entendemos hoy en día es una moda democrática, no aristocrática.